Bienvenido a nuestra inmersión profunda en una de las leyendas más escalofriantes y duraderas de todos los tiempos, The Headless Horseman. Todos conocemos la historia, pero nuestra misión es separar el hecho de la ficción, la historia de la histeria, mientras intentamos desentrañar la inquietante verdad envuelta en este aterrador enigma. La historia del jinete sin cabeza está profundamente arraigada en la conciencia colectiva de la sociedad, una verdadera piedra angular del folclore de terror. Sin embargo, debajo de esta familiaridad omnipresente, los orígenes reales del cuento están sumidos en la oscuridad, con capas tras capas de interpretaciones, adaptaciones y alteraciones que aumentan la mística que lo rodea. La grandeza de esta leyenda es tal que sus contornos nebulosos han sido explorados, explotados y examinados sin cesar en innumerables formas de medios. Ha inspirado a escritores, cineastas y artistas, que habitan sutilmente en las sombras oscuras que impregnan la imaginación humana, evocando miedos primitivos que acechan a nuestro subconsciente. Las raíces originales del cuento se remontan a los inicios de la literatura estadounidense, en un pequeño asentamiento holandés ubicado en las exuberantes extensiones del valle del río Hudson. La icónica leyenda surgió de la mente fértil de Washington Irving, un autor prolífico y visionario cuyo genio literario trascendió la época en la que vivió. Un narrador magistral impregnado de la tradición del folclore alemán e influenciado por el rico tapiz de leyendas locales que se arremolinaban a su alrededor, no podría haber habido mejor creador para forjar la leyenda atemporal del jinete sin cabeza que Irving. La obra fundamental que grabaría su nombre para siempre en los anales de las cartas estadounidenses, la leyenda de Sleepy Hollow, se publicó en 1820, como parte de una colección más amplia de historias. Fue dentro de los límites de esta fascinante historia, en el bucólico paisaje del ficticio Sleepy Hollow, donde el legendario espectro del jinete sin cabeza, o como lo llamó caprichosamente Irving, el Jesse del Hollow, entró por primera vez en el reino de la conciencia pública, un símbolo siniestro de lo macabro que se grabaría en la psique colectiva de las generaciones venideras. Entre todos los personajes del folclore estadounidense, quizás ninguno, aparte del igualmente famoso Paul Bunyan, personifica mejor el espíritu de ser pionero en Estados Unidos que el jinete sin cabeza. Irving, el personaje crucial de un cuento meticulosamente creado para replicar el encanto del viejo mundo y el intimidante aura sobrenatural, empuñó ingeniosamente páginas de historia entreabiertas como el lienzo sobre el que está grabado para siempre su genio artístico. En el centro de la historia se encuentra el telón de fondo histórico de la Guerra Revolucionaria Americana. En la vorágine de violencia y caos que se apoderó de la incipiente nación, el pequeño asentamiento de Tarrytown, en el que se cree que se basa Sleepy Hollow, se vio sumido en la implacable agitación de la batalla y la muerte. Entre los soldados que lucharon valientemente, y finalmente perecieron en las oleadas de derramamiento de sangre se encontraban los hessianos. Mercenarios alemanes, su lealtad había sido comprada por las fuerzas británicas, su destino era, en el mejor de los casos, poco envidiable, condenados a librar batallas que finalmente resultaron ser tan inútiles como su propia existencia. Se cree que surgió de los anales de su trágica historia el jinete sin cabeza. Es esta amalgama de desesperación, resentimiento y muerte prematura la que proporciona los materiales oscuros con los que Irving creó su icónico personaje espectral. El cuento va mucho más allá de sus raíces históricas, y las utiliza como trampolín para saltar a los enrarecidos y aterradores reinos de lo sobrenatural. Una parte integral de la narrativa, el desenlace en el que el espectral hessiano marca su amenazador curso a través del terreno laberíntico de Sleepy Hollow, se inspiró en la preocupación de Irving por las historias de fantasmas alemanas durante su estancia en Inglaterra. Inspirándose en estos cuentos y combinándolos hábilmente con el contexto histórico de su Holanda natal, Irving dio vida a la forma sombría del jinete sin cabeza, un soldado de Hesse majestuoso y macabro, al que le faltaba la cabeza, y luciendo una calabaza en llamas en su lugar. Esta transición de las sombrías realidades de la historia a las aterradoras fantasías del folclore dejó una huella imborrable en el tejido de la leyenda, imbuyéndola de una sensación de misteriosa autenticidad que continúa inquietando a los lectores, sostenida por la inclinación de Irving por los detalles sutiles que enmascaran poderosos empuje narrativo. A partir de los saltos espectrales del fiel corcel del jinete, se podía ver el truncamiento de los hilos narrativos que delineaban las almas desoladas arrebatadas por las cortantes manos del tiempo implacable. Con el tiempo, la leyenda del jinete sin cabeza se ha hecho un hueco profundo y fascinante en los anales de la literatura mundial. La pura potencia atmosférica del cuento, junto con su gran atención al detalle y su mapa del paisaje fantasmagórico, le ha dotado de la capacidad de cautivar y obligar continuamente al público, tanto joven como mayor, a cruzar fronteras geográficas. Lo que inicialmente comenzó como una elocuente amalgama de historia y terror, elaborada y popularizada por un gigante literario, desde entonces ha evolucionado y adquirido una multitud de permutaciones y adaptaciones que han matizado y coloreado enormemente su espectralidad espectral. Su ámbito se extendió al cine, el teatro y la televisión, y cada nuevo formato de medios agrega una capa de complejidad, enigma y emoción que atiende a una audiencia moderna, mucho más sofisticada y sedienta de sangre. La historia del jinete sin cabeza, cruda y escalofriante en su interpretación clásica del propio Irving, ha tenido innumerables interpretaciones modernas tanto en la pantalla grande como en el proscenio duro del teatro, diseñado para conectar nuestra sombría fascinación con lo morboso.
Como tal, la inquietante e inquietante historia del jinete, por atemporal que sea, resuena más que nunca en una época repleta de monstruos insidiosos y sus extrañas escapadas. Desde la fundamental Las aventuras de Ichabod y el Sr. Toad, una película animada de 1949 que combinó la historia original con la de otro cuento de Irving, hasta el drama televisivo más reciente, Sleepy Hollow, ambientado en un ambiente valiente, en un contexto moderno, la leyenda del jinete sin cabeza se ha adaptado de muchas maneras diversas. A pesar de estas renovaciones, la sensación de terror emocionante que evoca ha permanecido gloriosamente intacta, y solo sirve para subrayar su atractivo atemporal. Pero no es solo en el ámbito de la ficción donde la leyenda ha dejado su huella. La electrizante fantasía del fantasma de Jesse que acecha las sombras de Sleepy Hollow y, por tanto, el propio folclore estadounidense, ha sido de importancia fundamental. A la par de los relatos históricos auténticos de Washington o las expresiones y concepciones inmortales de Jefferson, el jinete sin cabeza de Irving ha grabado coros profundos y contundentes de experiencias imaginadas en el preconsciente colectivo de la identidad nacional estadounidense. En conclusión, la historia del jinete sin cabeza es un crudo recordatorio del poder de lo extraño, el encanto de lo de otro mundo, el atractivo de lo mítico y la relevancia siempre relevante del pasado. Es un testimonio del genio creativo de Washington Irving, el hombre que lo soñó y los innumerables otros que le dieron vida una y otra vez, cada vez dándole forma a los contornos únicos de sus respectivos tiempos y entornos. Mientras nos despedimos del enigmático jinete que acecha en las sombras del magnífico reino del folclore estadounidense, lo hacemos con el entendimiento de que tal vez nunca sepamos realmente si fue producto de las fértiles imaginaciones de un solo hombre, o verdaderamente una entidad sobrenatural condenada a perseguir para siempre los remotos alrededores del singularmente espectral Sleepy Hollow. Sin embargo, con la niebla del tiempo separándose, y fusionándose en torno a los coloridos tapices de la historia, la realidad y el folclore, tal vez sea más prudente deleitarse con la emocionante ambigüedad de la leyenda en lugar de esforzarse por lograr la esquiva claridad. Porque es en medio de esta neblina inexplicable que el jinete espectral ejerce su dominio más imponente, las sombras en cascada de duda y terror representadas con inexorable claridad en los paisajes de nuestros inquietos sueños, mientras los vientos escalofriantes, que recuerdan a susurros arcanos, revuelven las hojas y los cielos nocturnos están pintados con un manto de lánguidas estrellas, los imponentes ecos del jinete sin cabeza resuenan a través del Sleepy Hollow y, por extensión, a través del rico tapiz de folclore americano. ¿Te atreverás a aventurarte en el corazón oscuro de esta aterradora leyenda? Mirar al corazón de esta escalofriante historia es reconocer los fantasmas espectrales que subyacen a nuestra existencia cotidiana. Impulsada por nuestra inclinación humana invencible hacia lo macabro, y la tentadora perspectiva de poner un pie en los reinos de lo inexplicable, la historia del jinete sin cabeza está destinada a permanecer eternamente emocionante, eternamente buscada y, sobre todo, eternamente viva, exudando una seducción desconcertante a todos los que se atreven a abrazar la tentadora oscuridad interior. El encanto de Slippery Hollow y su habitante espectral puede eventualmente desvanecerse en el olvido de la historia, la cultura o, de hecho, el folclore. Pero la intensidad abrasadora del golpe maestro maléfico de Washington Irving, adornado con los resonantes yugos de horror, suspenso, misterio y belleza agonizante, seguirá resonando inquietantemente, recordándonos la eterna tradición apagéstrica que a menudo nos limita a todos. El paisaje de la psique americana, forjado dentro del crisol de una historia joven y tumultuosa, está tejido con hilos espectrales tan atemporales. Son estos hilos los que resuenan inquietantemente en la historia del jinete sin cabeza, grabando en su rico tapiz una narrativa tan intrigante como duradera, tan aterradora como tentadora y tan tentadora en sus nebulosos tonos de gris como es definitivo en su escalofriante autenticidad. Fondo, luz de las estrellas menguante, luz de la luna oscurecida tamaño. Nos atrevemos a profundizar en los remolinos arremolinados de esta escalofriante leyenda en un intento de determinar su autenticidad. El jinete sin cabeza, tentadoramente enigmático, graba su silueta espectral en el parpadeante hogar de los hechos históricos, envuelto por la niebla de mitos, leyendas y rumores. Es esta esquiva danza entre vivos y muertos, lo corpóreo y lo espectral, la que da vida a la historia de Sleepy Hollow en todo su brillo oscuro, escalofriante e insondable. Ahí reside el quid de la historia, y su atractivo inquebrantable, la emoción palpitante de aventurarse más allá de los límites de lo conocido hacia el reino de lo desconocido, el terror exquisito de enfrentarse a una entidad oscura y monstruosa, surgió de las profundidades de desesperación, y muerte repleta de su propio, y burbujeante brebaje de deseos trastornados y ferocidad espectral. Es este corazón palpitante de potencial sobrenatural ilimitado el que late hipnóticamente en el centro de Sleepy Hollow, un reino donde los muertos y los vivos ya no son extraños, sino herederos de los miedos y triunfos de los demás. Mientras nos aventuramos, nos atrevimos a tener esperanza en la mano e inquietud en el corazón, se nos presenta la pregunta convincente, ¿qué alimenta nuestra fascinación visceral, casi hipnótica, por la historia del jinete sin cabeza?
Silencia nuestra sed inquebrantable de lo inexplicable, lo espeluznante, lo misterioso, un simbolismo místico encarnado en el tejido mismo de la existencia humana desde tiempos inmemoriales? ¿O es esto, el atractivo cautivador del espectral Jesse, con su calabaza llameante, ahorcajada sobre el sombrío Sleepy Hollow devastado por la guerra en su corcel fantasmal, proporciona la seriedad para la narrativa inquietantemente encantadora, y misteriosamente fascinante de nuestra propia pasión por los viajes espiritual latente, de nuestro subconsciente colectivo que anhela lidiar con fuerzas reales, aunque irreales, fuera del alcance de nuestra realidad tangible? Entre sus muchas capas, la historia del jinete sin cabeza ofrece un escalofriante recordatorio del precio que debemos pagar por contemplar el abismo de lo desconocido, la aterradora prueba de nuestros miedos más primarios, nuestros deseos más oscuros, nuestras inseguridades arraigadas y debilitantes, desnudo en el campo de fuego iluminado por la luna de lo enigmático, lo espectral, que emana un poder desgarrador, un anhelo trastornado. Eso desafía nuestros intentos más descabellados de ignorar, descartar u olvidar. Por lo tanto, el legado del espectral hessiano, que surgió en nuestra conciencia colectiva a partir de la pluma inventiva de Washington Irving, continúa dominándonos, resonando implacablemente en los pasillos oscuros de nuestra historia cultural, un testimonio formidable del poder de la narración, y nuestra infinita e eterna fascinación por el reino de lo espeluznante y lo inquietante. La sinuosa historia del jinete sin cabeza no termina con Irving, ni concluye con ninguna de las innumerables versiones de cine, televisión y presentaciones teatrales que ha generado a lo largo de los años. Vive y respira a través de cada individuo que lo escucha, que lo lee o lo observa, agregando matices, capas de significado, profundidades de miedo y fascinación que enriquecen su atractivo espectral con las crecientes y menguantes mareas del tiempo. A medida que poco a poco dejemos atrás esta aterradora pero fascinante historia, y volvamos a la comodidad de nuestra realidad cotidiana, los ecos de los cascos fantasmales, los latidos del corazón del espeluznante suspenso, la escalofriante silueta contra la luna de medianoche persistirán en nuestras mentes, en nuestros corazones, atrayéndonos una y otra vez a las insondables profundidades de Sleepy Hollow y su residente más temido, The Headless Horseman. ¿Quién es el jinete fantasma que ronda los confines sombríos de Sleepy Hollow? ¿Es una criatura infernal nacida de las cenizas de la guerra, con la cabeza cortada por la neblina? ¿O los susurros espectrales están en el aire pero los ecos inconexos de una historia siniestra surgieron de la trama de la imaginación pública, siempre nublados en los contornos ambiguos de la duda, envueltos en los pliegues intangibles del misterio? Hasta el día de hoy, mientras la luna tira del abrazo fantasmal de las nubes que pasan, y el susurro solitario de las hojas desgastadas por el viento reverbera en las calles desiertas de Sleepy Hollow, la figura espectral del jinete sin cabeza cobra vida, un presagio de terror, presagio de muerte, resonando su inquietante llamado a lo largo de los siglos. Solo los insidiosos susurros de los vientos, los espíritus errantes de las hojas caídas, y el espíritu indomable de la sabiduría indígena, enterrado bajo ataques despiadados de modernización mal interpretada, podrían dar fe inquebrantable de la verdad espectral y las mentiras espectrales. Más fuerte que los cascos sin silla de su corcel fantasma contra los eternos caminos de grava de Sleepy Hollow, la historia del jinete sin cabeza galopa a través del paisaje de nuestra psique colectiva, vibrante y viva, invitándonos a desentrañar los oscuros misterios que alberga, y así, capturar un fragmento brillantemente senescente de la chispa que enciende el tejido mismo de la humanidad.